Hola, buenos días. Bienvenidos a la jornada de Meguer sobre medidas eléctricas reglamentarias en baja tensión. Mi nombre es José Moreno, soy el responsable de formación de PLC Madrid y soy el encargado de este webinar, de impartirlo, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, daros las gracias. La verdad es que hemos tenido una acogida inmensa, pasan de 500 personas. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. En primer lugar, quería comentar, empezando, bueno, pues que el webinar de hoy es este que tenemos el día 13, va a ser dedicado a medidas de aislamiento y luego lo que hemos hecho para que no sea muy pesado es dividirlo en varios webinars, ¿vale? Tendremos otros en abril sobre medición de tierras, en mayo y en junio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, luego al final de todas formas os lo dejaremos, como lo vais a poder descargar cuando finalice la jornada. Vais a tener un enlace donde os vais a poder descargar, además del webinar, pues las transparencias, un manual técnico de regalo por parte de PLC sobre medidas eléctricas reglamentarias y alguna información adicional más, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar explicando un poquito lo que es habitual. Las fases de instalación de una instalación eléctrica, pues empezamos diseñando, luego viene el presupuesto, la ejecución y una parte muy importante que es la verificación, ¿de acuerdo? Después de la verificación, ya lo que nos llega es la parte de certificado, ¿vale? Lo que es certificación, lo que normalmente, pues, el boletín, dependiendo del caso, si hay proyecto o no hay proyecto, pero lo que es la certificación, ¿de acuerdo? Vamos con la verificación de las instalaciones eléctricas. Dentro de la tipología de las verificaciones tenemos dos grandes grupos. Tenemos, por un lado, la verificación por examen visual, que, bueno, se trata de supervisar la instalación, ver, por ejemplo, que los conductores llevan su color reglamentario, que se ajustan las protecciones con las secciones, pero no solamente eso. Este examen visual también debería incluir una revisión documental, pues tanto si es de proyecto, memorias, esquemas, documentación técnica aplicable, en fin. Como no es lo que nos ocupa, pero que lo sepáis, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una pequeña introducción que servirá para el resto de los webinars. Es decir, no repetiremos esto porque lo daremos por visto, ¿vale? Por otro lado, tenemos las pruebas o ensayos, ¿no? Pues tenemos, por un lado, las pruebas de seguridad. ¿Qué son las pruebas de seguridad? Pues comprobar en la instalación que funciona la luz de emergencia, grupo de electrógenos, protección contra incendios, es decir, hacer ese tipo de pruebas. Luego hay otras pruebas que son las pruebas de funcionamiento, que de lo que se trata es de ver que efectivamente los elementos que hemos proyectado y hemos instalado funcionan. El ejemplo más sencillo, yo tengo un punto de luz que se apaga desde 3 sitios, pues ver que funciona, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Pero la que nos interesa a nosotros es, y es la que vamos a tratar aquí, es la prueba con instrumentación. En este apartado es importante elegir equipos adecuados, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho en eso, pero como ejemplo os podría decir que no tiene mucho sentido que alguien vaya a medir la continuidad del conductor de protección y utilice un polímetro, ¿no? O que vaya a medir una corriente y no coja una pinza que mida TRMS, es decir, verdadero valor eficaz. ¿Se entiende eso? Bueno, pues es un poco la idea. Bueno, nosotros, para empezar con esto, en el tema de las verificaciones, con instrumentación, hemos dividido en dos grandes grupos. Las pruebas sin tensión y las pruebas con tensión, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar a crear estos grupos, las he enumerado, no las vamos a ver, solamente vamos a ver la número 7, la medida de aislamiento hoy, pero os voy a enumerar el resto de pruebas que son las que tendremos que ir viendo en los siguientes webinars, ¿vale? Mediremos la impedancia de línea y de bucle de efecto, la número 1.
Se comprobarán los diferenciales, pues tanto la tensión de contacto, el tiempo de disparo, la corriente y la resistencia de tierra, ¿de acuerdo? También veremos la comprobación de la secuencia de fases, muy importante, pues sobre todo en máquinas como ventiladores, compresores, en fin, todos los que llevan un sentido de giro, ¿vale? También veremos la medida de corriente de fuga, ¿de acuerdo? Que es bastante interesante, está muy ligada también luego al disparo de diferenciales, ¿vale? Otra prueba que veremos, que es muy importante también, es la medida de la continuidad de los conductores de protección. Es decir, es una medida que, aunque se piense que no tiene importancia, desde luego algunos instaladores me dicen, bueno, total no, es muy importante. Y el objeto es verificar la continuidad, no si mide 1 ohmio, 2 o 3. Ver que el conductor de protección llega, ¿vale? Bien, otra estándar es la medida de resistencia de puesta a tierra. Será objeto de otro webinar, pero ni que decir tiene, ¿no? La importancia que tiene. Esta es la que nos ocupa, la medida de resistencia de aislamiento, es la que vamos a tratar nosotros, ¿vale? Bien, vamos a empezar preguntándonos por qué se deben verificar las instalaciones. Pues yo creo que es obvio, ¿no? Es decir, primero por la seguridad de las propias instalaciones y de los usuarios, ¿no? Pero lo hacemos porque queremos, pues bueno, nos obligan las normas y el reglamento. Aquí tenemos la norma UNEHD, la 60.364, 6-661, y el reglamento, que es la directriz de la mayor parte de, bueno, lo que tenemos que seguir, no hay que decir nada más. Otra parte importante, ¿quién debe verificar las instalaciones? Pues mirad, en el artículo 18 y en el 22 del reglamento de baja tensión, indica que la instalación deberá verificarse por la empresa instaladora autorizada, ¿vale? Está claro que las instalaciones eléctricas se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión. Este tema lo he sacado a colación porque más de un instalador dice, oye, si esas pruebas ya las hacen los organismos de control, las OCAS, aquí por ejemplo en Madrid, ¿no? Pero vamos, es que no tiene nada que ver. El reglamento obliga a que, como una fase más que decíamos al principio de la instalación, después de terminada, se compruebe, ¿de acuerdo? Y debe ser el instalador. Insisto mucho en esto, en el tema de instalador y instalador autorizado, ¿vale? Bien, ¿y qué ocurre? Una vez que finalizas, en el certificado de instalación, que siempre lo firma la empresa instaladora, ejecutora de la instalación, es decir, la empresa que ha realizado la instalación y que debe ser autorizada, deja su firma y dice que cumple de acuerdo al RBT y los valores que dé el instrumento, ¿de acuerdo? Cuando se han hecho las medidas. Si la gente puede mentir, tú puedes decir, oye, pues mira, he puesto el aislamiento este sin medir, bueno, puedes poner, o la resistencia de tierra, pero se demuestra que ha pasado algún caso, ¿no? Han puesto un valor de resistencia de tierra y resulta que la instalación ni tenía tierra, ya le vale, ¿no? Al instalador, que en general los instaladores son grandes profesionales, pero bueno, lo digo porque que sepamos que al firmar nos responsabilizamos de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Voy a dar una pincelada sobre el tema de instalador y empresa instaladora, ¿de acuerdo? El reglamento de la instrucción 3 habla de las empresas instaladoras. Pues para ser empresa instaladora, la profesión de electricidad realmente en España es una profesión, bueno, en casi todo el mundo, es una profesión regulada o reglada. ¿Qué significa eso? Que se necesita tener unos estudios y una titulación, ¿de acuerdo? Para empezar, para trabajar como empresa instaladora. Pues bien, empresa instaladora es toda persona física o jurídica. Cuando habla de persona física, pues es un autónomo o una sociedad que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas. Aquí tenemos dos categorías, la categoría básica y la categoría especialista. Realmente la categoría básica, no sé, en España supongo que no habrá más de 10. ¿Por qué digo eso? Pues porque no hay ninguna diferencia en titulación ni en nada. La única diferencia está en la instrumentación. Pero el tema de instrumentación, a día de hoy,
yo creo que cualquier instalador debería tener el que corresponde a especialista. Y no tiene sentido que un instalador no pueda hacer pues una instalación de autoconsumo o una instalación de domótica, es que son las categorías que está reservada categoría básica, ¿de acuerdo? Os voy a resumir de forma rápida los requisitos mínimos que se exigen, ¿no? Pues por un lado, los medios humanos, es decir, tener una persona en la empresa que disponga de la titulación exigida, ¿de acuerdo? Como mínimo una persona. Lo de las titulaciones, tenemos ahí un enlace donde están rigurosamente todas las titulaciones que admite el Ministerio, ¿de acuerdo? Por otro lado están los requisitos administrativos. Empezamos con, nos tenemos que dar de alta en obligaciones tributarias, Hacienda somos todos, que decían, alta en seguridad social, suscribir un seguro de responsabilidad civil, por si liamos alguna, ojalá no se utilice nunca, pero hay que tenerlo, es obligatorio. Y el último trámite administrativo es la declaración responsable, ¿de acuerdo? Es decir, es un documento en el que firmas que lo que has dicho es cierto, que cumples con todo eso. Y ya para finalizar, los medios técnicos, pues el reglamento habla de que herramientas, EPIs e instrumentación. Bien, respecto a la herramienta, solo hacer un comentario, porque claro, veo también cada capitán bricolaje, por favor, utilizar siempre herramienta aislada, ¿vale? Nosotros trabajamos con nuestras manos y debemos de protegernos, por lo tanto, lo mismo digo con los equipos de protección individual. En cada caso, utilizar siempre, pero hay que utilizarlo. Es decir, no tenemos otras manos y nos quedamos sin ellas o si nos cortamos, en fin, esto huelga. Voy a poner aquí a modo orientativo algunas imágenes, pero ¿de qué equipo se debe disponer la categoría básica? Os he listado ahí unos pocos, pero se pueden conjugar, ¿no? No voy a perder el tiempo porque esto lo tenéis aquí, lo tenéis en el reglamento, pero desde luego hace falta tener instrumentación. Esto es para categoría básica y para especialista lo más importante es que se le añade un analizador de redes, ¿de acuerdo? Bien, pues visto esto, seguimos. Lo que nos importa, terminada la instalación y realizadas las verificaciones, la empresa instaladora, que es lo que os decía, ejecutora de instalación, emite el certificado de la instalación, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Es decir, repito que es la empresa instaladora y que la obra la has tenido que hacer tú, la empresa instaladora, el que certifica, ¿de acuerdo? Y ya entramos en el tomate, o sea, la medida de aislamiento, ¿no? La medición de resistencia de aislamiento. ¿Por qué lo realizamos esta medida? Bueno, pues como tenemos aquí es para comprobar que los conductores están en buen estado, que su aislamiento no ha perdido propiedades. No sé, podríamos poner un símil hidráulico, imaginaros una tubería en la que metemos, hacemos una prueba de presión o de estrés para ver si fuga, pierde agua. Pues aquí hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, comprobar que los conductores están en buen estado. Ni que decir tiene la importancia que tiene esta prueba, ¿no? Bien, para realizar esta prueba necesitaremos de un equipo, un medidor de aislamiento, un megómetro, un equipo multifunción, en fin, lo que sea, pero que proporcione entre 500 y 1000 voltios, ¿de acuerdo? La corriente que manda es muy pequeñita para no provocar mucho lío, pero lo necesitamos, ¿vale? Importante, fijaros, nosotros en todas las transparencias decimos esta prueba se hace sin tensión, que es lo que hemos dicho al principio. Hemos dividido en dos grupos, instalaciones con tensión y sin tensión. Pues esta se hace sin tensión y se hace lo siguiente. Los interruptores en posición de cerrados, bueno, primero, cortaríamos el interruptor general, el resto de los interruptores en posición de cerrados y los receptores o cargas desconectadas, es decir, todos los equipos desconectados. Esto se puede hacer algunas veces y otras es impracticable, ¿no? Pero el principio es ese, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué valor hay que inyectar de tensión? Pues en nuestro caso, que trabajamos con tensiones nominales, perdón, entre 230 y 400 voltios, pues la tensión de ensayo serán 500 voltios y la resistencia de aislamiento mínima
es de 0,5 megas, pero vamos, veremos más adelante que esto de 0,5 megas es una cosa que si yo veo una instalación con 0,5 megas me preocuparía, ¿no? Es decir, tengo que ver la longitud y todo eso, pero bueno, lo normal es que te dé fondo de escala en instalaciones pequeñitas, en lo estándar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el procedimiento. Ahora vamos a ir paso a paso detallando el procedimiento. Pues desconectamos la alimentación, como veis en el dibujo, el interruptor general se corta, ¿de acuerdo? Y se coloca un bloqueo porque puede haber más cuadros o si te separa vas a medir a otro sitio y alguien viene y te levanta esto. Hemos puesto aquí un modelo de bloqueo que es estándar para cualquier mecanismo, ¿vale? Bien, el siguiente paso. Disposición de los conductores. Durante esta medida todos los conductores estarán aislados de tierra. Parece lógico, ¿no? Es decir, para que no nos den fallos. Interruptores y protecciones. Los dispositivos de interrupción quedarán en posición de cerrado, es decir, los magnetotérmicos en posición de cerrados están diciendo que dan paso, ¿de acuerdo? Se han subido los magnetotérmicos y los cortocircuitos o fusibles en posición de servicio normal, ¿de acuerdo? De este modo se medirá, lo que se trata es de medir la totalidad de la instalación, ¿de acuerdo? Si están los interruptores cerrados, cargas quitadas, recorreremos todo el circuito, ¿vale? Luego veremos dibujillos. El cuarto paso, la conexión de receptores. Bien, vamos a distinguir dos casos. Cuando hacemos la medida de conductores activos con respecto a tierra y cuando hacemos la medida entre conductores activos. En el caso A, la medida de conductores activos con respecto a tierra, lo que tenemos que hacer es dejamos todos los receptores conectados y sus mandos en posición de paro, es decir, sin servicio, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Con qué objeto se hace eso? Pues mirad, el objeto es que ya que medimos el aislamiento, podamos comprobar también si tiene algún fallo el equipo. Pero, es decir, aprovechar la medición, ¿de acuerdo? En el caso de los conductores activos, se hace, aquí sí tenemos que retirar los receptores, es decir, los desconectamos siempre que sea posible, se desconectan todos los receptores porque si no el valor nos falseará. Vamos a ver los esquemitas para ver si los entendemos bien de cómo se hacen, ¿no? Bueno, pues simplemente es orientativo. Nosotros lo hemos hecho con el multifunción de Megger, que es con los que estamos trabajando, y tenemos aquí la medida entre fase y tierra, cogemos en un punto y en otro, la medida entre neutro y tierra. A continuación, lo que hacemos es fase neutro o fase-fase. Ven los dibujitos, ¿no? Se pone en 500 voltios, se le da y se acabó. Bien, vamos ahora al meollo. Cuando nosotros vamos a hacer una medida de aislamiento, cabe la posibilidad de que nos encontremos algo como esto que aparece aquí, que la instalación está totalmente nueva y entonces, pues nada, como no hay receptores, no hay ningún problema. Medimos siempre entre los conductores activos 2 a 2, ¿vale? Incluyendo el conductor neutro y no hay ningún problema. Como no tenemos receptores conectados, no va a haber nada que nos influya en esa medición. Pero esto es francamente difícil, salvo en obra nueva, y ya veremos algunos problemas que aún siendo nuevas se plantean. Lo normal es que la instalación haya siempre algún receptor colocado, algunos que no veamos. Pero bueno, para estos casos se hace así. La fuente de tensión desconectada, es decir, todos los equipos, los interruptores que tengamos en posición de cerrados y si hubiera, imaginaos el caso de un punto de luz, pues el interruptor cerrado y la lámpara quitada, la bombillita, ¿no? Para hacer la prueba durante todo el recorrido. Bien, vamos a ver el esquema de cómo quedaría. Fijaros, aquí hemos puesto, bueno, siempre veis que estamos hablando de instalación sin tensión y tal. Lo que hemos hecho es, el interruptor general, en este caso,
F1 está abierto, el diferencial cerrado y el resto de pías, los magnetotérmicos, están cerrados, ¿vale? Y las cargas estarán desconectadas. Os llamo la atención sobre lo siguiente. Fijaros, por ejemplo, este magnetotérmico, esta protección frente al limitador de sobretensiones, ¿de acuerdo? Se ha quedado abierto porque tanto si es de gas como si es con varistor, si está cerrado nos falsearía la medida, ¿de acuerdo? Entonces, se hacen las medidas fase-fase con relación a tierra y neutro con relación a tierra, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a ver casos que se plantean realmente y que si no los tenemos en cuenta, pues nos pueden marear. Imaginaros, cada día están más de moda las tomas de corriente con USB para cargar los móviles, etcétera y tal. A veces no llevan uno, sino que llevan dos. Si nosotros, cuando vamos a hacer las medidas, decimos receptores desconectados, ¿vale? Los quitamos, no hay nada. Pero ese USB, en el fondo, es una fuente conmutada que está ahí enganchada, o sea, es una fuente de alimentación pequeñito, pero está conectada. Y cuando yo mida entre fase y neutro, me va a dar un error, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo ocurre con los puntos de trabajo. ¿Veis esos pilotitos que tenemos aquí en la parte superior? Claro, si lo estás viendo, cuando haces la prueba ves que se encienden cuando inyectas los 500 voltios. Pero estos puestos de trabajo pueden estar muy retirados del cuadro. Y si estás midiendo no lo ves y sin embargo te falsea la medida, ¿no? Y no vas a ir desconectando todos los puntos. Bien, lo que dice el reglamento es que cuando hay dispositivos electrónicos, ¿de acuerdo? Lo que se tiene que hacer es unir fase y neutro y la prueba de aislamiento la hacemos entre fase y neutro unido y el conductor de protección, ¿de acuerdo? Para evitar estos problemas, ¿vale? Que son bastante comunes. Otra cosita que es bastante habitual y aprovechamos con el tema de protección contra sobretensiones, porque dependiendo de qué comunidad autónoma, aquí en Madrid, nosotros estamos en Madrid, no es muy obligatoria, salvo en el tema del vehículo eléctrico, que lo prescribe, lo dejan un poco a discreción, pero vamos, ya prácticamente acabaremos en toda España. En Cataluña sé que sí es obligatoria, en Canarias, en Extremadura. Nosotros damos servicio a nivel nacional y vemos en cada caso cómo van las cosas, ¿no? Pues a lo que voy con este tema es que si está instalado el protector contra sobretensiones, tanto transitorias como permanentes, ¿no? En algunos casos inclusive los veréis que los fabricantes lo unifican, es decir, crean un combinado y tienen el transitorio y el permanente en un mismo equipo y hacen interruptor general, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando sean estos casos lo tenemos que tener en cuenta porque si medimos, bajamos el interruptor general, por ejemplo, en el caso de protecciones, este que tengo aquí, ¿no? Que es permanente. Si yo bajo el interruptor general y mido aquí, estoy sin tensión, el resto automático es tal, lo que tengo ahí es una bobina y esa bobina, que es la que manda levantar, o sea, cortar, va a estar enganchada y me va a dar un valor, ¿de acuerdo? Que es la que se utiliza para, se energiza y te corta, ¿no? Cuando hay una sobretensión permanente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pues estos son los casos más usuales, ¿vale? Y hay que tener precaución cuando vayamos a hacer la medida. Cuando terminéis el webinar también vais a tener vídeos de cómo se realizan cada una de las medidas. Veréis que esto es más fácil que la tabla del cero, sinceramente. Simplemente es que hay que hacerlo y hasta que no lo has hecho, pero veréis que son... Y luego la experiencia es lo que os va a dar, pues, en cada caso cuando se va a ir, ¿no? Cuando las instalaciones son muy largas, hay que seccionarlas siempre que podamos, ¿no? Y el reglamento habla cada 100 metros y si es muy larga, pues luego se divide entre 100 por el número de tramos que hubiese, en fin.
Yo creo que con esto hemos terminado para no sobrepasarnos en el tiempo. Sí os voy a recordar que en abril tenemos el tema de medición de tierras, que es muy interesante. La verdad es que como un curso práctico real no hay nada, ¿no? Pero dado cómo están las cosas, pues por lo menos que podamos utilizar estos webinars para comunicarnos y estar en forma. En mayo tenemos también el de medición de pruebas de diferenciales, ¿de acuerdo? Y fugas de corriente. Y en junio haremos el de impedancia de bucle, secuencia de fases, continuidad de conductor de protección y tal. También os digo, podéis dejar vuestros comentarios y si deseáis una materia en concreto, oye, pues nos gustaría profundizar en esto o algo, ¿no? Algún que tenéis inquietud, nos lo podéis hacer llegar a través del comentario, ¿de acuerdo? Pues por mi parte nada más, agradeceros. Aquí os dejo mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición.